desde la Sukkot, la fiesta del Mesías. En el Nuevo Testamento, específicamente en el Evangelio, según el apóstol Juan, en los primeros capítulos, nos narra con un lenguaje simbólico y espiritual, un nuevo comienzo, el nuevo tiempo, bajo la alianza del Espíritu, proclamado por Juan el Bautista, e iniciado por el Maestro de Galilea, en el río Jordán, y en la boda de Caná. En una fiesta de Caná, con su primera señal, el Mesías narró lo que sería, el principio y el final de su vida. Juan 2, 7 al 10, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora, y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Podemos decir aquí que con esta señal, el rabino de Galilea, en el contexto de una boda, anunció el inicio de un nuevo tiempo de celebración, de gozo en el espíritu, representado aquí por el vino. Y otra vez, podemos observar la relación entre las fiestas de purificación, Pesaj, panes sin levadura, y Yom Kippur, con las fiestas de gozo o cosecha, Shavuot, Pentecostés, y tabernáculos. 6 tinajas para la purificación. Son llenadas completamente, y se convierten en vino, trayendo nuevo gozo a la boda, pues el vino, el gozo, se había agotado. En otro momento festivo, el apóstol Juan también nos narra el anuncio que hace el Mesías sobre sí mismo. Vemos que, en el último y gran día de la fiesta, que es una clara referencia al último día de celebración de la fiesta de los tabernáculos, el Mesías se puso en pie, en medio de la procesión, que se hacía desde el templo, hacia el pozo o estanque de Siloé, y viceversa, y que según los libros de la tradición judía, la Mishná y el Talmud, consistía en una procesión en extremo gozosa, de mucho regocijo, y que consistía que grupos de sacerdotes, dirigidos por el sumo sacerdote, cada día, extraían agua del estanque de Siloé, en jarras de oro y plata, para ser rociadas, como libaciones en el altar del atrio del templo. En el último día, cuando la fiesta estaba en su máxima expresión de gozo y regocijo, el Mesías alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, correrán ríos de agua viva, haciendo referencia a los profetas. Ezequiel 47:1, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí, aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Zacarías 14:8, acontecerá también en aquel día, que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y el apóstol Juan acota que eso, el Mesías lo dijo, refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeren en él. El mensaje es claro, Yeshua, el Mesías Salvador, él, es la fuente del verdadero gozo del Espíritu, en la presencia de Dios. Y culminamos con otra historia, que los otros 3 evangelistas coinciden en narrar. Se trata de la transfiguración que el Mesías hizo ante 3 de sus discípulos después de haber transcurrido 6 días. Mateo 17:1 al 8, Marcos 9:2 al 8, Lucas 9:28 al 36. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Subieron al monte a orar y en ese proceso la apariencia del maestro cambió, sus vestidos se emblanquecieron, y se hicieron resplandecientes. Es imposible no relacionar esta experiencia con la gloria manifiesta, Shekinah de Dios en el pasado, y en especial, cuando aparecen en escena, Moisés y Elías, 2 de los grandes profetas, que vieron la gloria de Dios como ningún otro. La reacción del discípulo extrovertido, y con mayor iniciativa, no se hizo esperar. Pedro le propone al maestro celebrar el 7º día de la fiesta de los tabernáculos. Le propone hacer Sukkot, enramadas, cabañas, pero inmediatamente, la realidad se impone sobre las sombras. Mientras él hablaba, una nube de gloria los cubrió, y una voz, shofar, salió de ella que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Los aprendices apóstoles pasaron del gozo al temor, pero definitivamente, deseaban celebrar la gloria de Dios, manifestada en ese momento, en el 7º día de la fiesta de Sukkot. Pero la fiesta de Sukkot también se manifiesta como la conmemoración del nacimiento del Mesías. Hay varias claves que indican que el Mesías, el Cristo, nació en Sukkot. Primera, Belén estaba abarrotada. Esto no podía haber sido debido a un censo que se podía realizar durante todo el año. Todo judío estaba obligado a ir a Jerusalén para Sukkot. Según Deuteronomio 16:16, esto habría abarrotado de gente a Jerusalén, así como a Belén de Judea, que está a solo 5 millas de distancia.
Segunda, Jesús, Yeshua, no nació en un establo rodeado de animales. Los traductores de la Biblia al griego, y del griego al español, toman la palabra suká como traducción para establo. Pero en Génesis 33:17 podemos ver que la traducción correcta de Sucot es cabañas, y no establo. Tercera, Jesús, Yeshua, nació el primer día de Sucot. Entonces fue circuncidado al octavo día, dentro de la misma festividad de Sucot. Y al día siguiente Simchat Torah, el regocijo en la Torá. Así que, el Mesías, ratificó y entró en el pacto, en el octavo día de Sucot, y en el día es el regocijo en la Torá. Cuarta, cuando los ángeles aparecieron a los pastores, hicieron una afirmación. He aquí, hemos venido a declararles buenas nuevas de gran gozo. Era imposible que los pastores estuvieran apacentando su rebaño para diciembre, ya que, para ese mes, en tierra de Israel, cae nieve. Por lo tanto, se trata de una época distinta a diciembre. Quinta, en Mateo 2, 7, 8, 16, Herodes mata a todos los niños de 2 años para abajo. El hecho de que mató en un margen tan ancho, indica que él no sabía exactamente cuánto tiempo hacía que había nacido el Mesías. Los padres de Yeshua, José y María, Joseph y Miriam, huyeron a Egipto, hasta que oyeron que Herodes había muerto. Regresaron a Belén, a tiempo para realizar la purificación de María, Miriam, y la dedicación de Jesús, 40 días después de su nacimiento, como lo requiere la Torá, Lucas 2, 22 al 38. Para este tiempo, Herodes tenía que haber muerto, o ellos no habrían podido ir al templo. Herodes tiene que haber muerto durante los 40 días, entre el nacimiento de Yeshua y su dedicación, 40 días más tarde. Entonces, este último significado es la celebración de la gloria de Dios, así que, la fiesta de los tabernáculos, se trata de la gloria de Dios, porque el Adabar se hizo carne, y formó tabernáculo entre nosotros, vimos su gloria, como la del unigénito del Padre. Sukkot Sameach.